vamos a revisar todo como un tag team, el equipo. Y después traduzco el tag team. O sea, vamos a predicar entre los dos. Una parte Jeff, otra parte yo, otra parte Jeff, otra parte yo. Para dar no por todo, pero un gran vista qué es la iglesia y también a donde cada persona cabe. Y es importante sí o no. Y también cómo funciona la iglesia. Entonces, este tiempo es nuestra última. Vamos a iniciar un navideño próxima semana y también Año Nuevo y un otro cierre. Pero hoy quisiéramos dar un gran resumen, también con mucha aplicación. Sí, y bueno, quisiéramos recordar cómo es que Dios nos ha ido llevando como iglesia. Justo lo que comentaba Jeff es que esta serie que ha llevado todas estas semanas ha sido para ver qué la Escritura nos enseña sobre la naturaleza de la iglesia de Cristo, el propósito, la misión, el misterio y bueno, también de la manera práctica de organizarnos a partir de los dones espirituales, el liderazgo y demás. Entonces nada más quisiera recordar algunas cosas, que esta iglesia local es una iglesia que nació con el apoyo y la bendición de una iglesia grande, una iglesia madre, podríamos decir, que es IBG Federalismo. Aquí está nuestro pastor Toño, su esposa Ana, que nos acompañan, que creo que estás de vacaciones, ¿verdad, Toño? Pues está acá con nosotros. Pero bueno, la bendición también que tuvimos al ser acompañados por la iglesia madre es que los pastores, la iglesia, el liderazgo, nos dio la libertad de organizarnos y de establecernos con libertad creativa y con autonomía, ¿verdad? Somos una iglesia que nació de la experiencia propia guiada por el Espíritu Santo. Y esto tiene implicaciones porque hemos sido una iglesia que se ha ido formando a partir de personas dispuestas al servicio a Dios y al aprendizaje, y no por ser sembradores de iglesia expertos, ¿cierto? Somos una iglesia que estamos aprendiendo incluso a conciliar nuestros trasfondos distintos y las diferencias que tenemos, quizá en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra experiencia en la iglesia, en el servicio, en nuestras diferentes formas de ver la manera en que se organiza la iglesia. Y ha sido también una experiencia muy formativa, muy linda, porque justo la unidad del espíritu y el aprendizaje, la sumisión bíblica mutua, nos está ayudando a ir consolidando la iglesia. Y estamos en ese caminar de aprendizaje con los ojos y el corazón muy abiertos para que Dios nos siga guiando a sus propósitos. Entonces vamos a comenzar con nuestra declaración de fe. En nuestra declaración de fe, en parte 18, tenemos este parte, porque habla de la iglesia y también el liderazgo. Entonces, si una persona puede leer el primer punto, en voz alta. La iglesia fue instituida por Dios conforme a su plan definido de unir a su pueblo de cada nación, tribu y lengua en Cristo para glorificarlo, servirlo y testificar de la verdad de Dios. Muchas gracias. Ok, entonces tenemos muchos versículos, y no todos, pero muchos versículos. Pero vamos a revisar unas partes en esta declaración de fe, en este punto. Entonces, yes. Vamos a leer un parte, no todo, de Efesios 1, 7 a 12. Y vemos qué dice esta parte. Entonces, en él tenemos redención, mediante su sangre el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para
que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en Él, cumpliendo a los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto que están en los cielos como las están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, 3 veces en este pasaje mencionó que fue su plan, su administración, fue un misterio, pero ahora está revelado. Entonces, ¿quién pensó de la iglesia? Dios, porque fue su plan. Entonces, vamos a buscar un otro pasaje, también un otro punto. Si puedes leer, Dani, en voz alta, segundo punto. Creemos que la iglesia es universal en su forma invisible. Todos los verdaderos cristianos forman parte de la iglesia universal. Gracias. Ok, según esa parte, hay una iglesia universal. Entonces, todos los creyentes, todo el pueblo de Dios están en esta iglesia. ¿En esta iglesia? No, es una iglesia local que vamos a ver después. Pero ahora vamos a mirar a dos pasajes de nuevo en Efesios. Efesios 2, 19 a 22. Así pues, ustedes ya no son extraños de extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bueno ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Entonces, fue un propósito con Israel. Israel fue la gente de Dios, el pueblo de Dios, pero siempre fueron extranjeros que entró. Entonces, ellos fueron los gentiles. Pero si adoptaron todas las reglas y también la fe, ellos pueden ser una parte de su pueblo de Dios. Entonces, aquí es un recordatorio en esta manera. Entonces, si puede ver en versículo 19, ustedes no son ya extraños ni extranjeros, porque anteriormente solo Israel tiene la verdad de Dios. Solo tenía el templo, solo tenía, tuvo la alabanza a Dios, los sacrificios, la ley. Los gentiles fueron extranjeros, pero ahora en Cristo trae cerca con ellos en un pueblo, una familia. ¿O dos familias? No. Mira en versículo 19. Sino que son ciudadanos de los santos y son la familia de Dios.
Entonces, ¿a dónde? En Cristo Jesús mismo, la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a donde Dios mora. Entonces, judíos, gentiles, un pueblo de Dios y un iglesia. Entonces vamos a ver el próximo pasaje para reenforzar, para dar más claramente. Miren Efesios 3, 4 a 6. En vista de lo cual, leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. El misterio por generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado en sus santos, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo reveló a ellos que ese es un misterio. Fue un misterio. ¿Qué es? A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces, cada persona que está en la familia de Dios es un coheredero porque no hay otros. Judíos, gentiles. Entonces, no hay otras personas, porque si no es un judío, es gentil. Entonces, judíos, gentiles, un mismo cuerpo, ¿en quién? En la promesa de Cristo Jesús, ¿cómo? Por medio del Evangelio. Entonces, la Biblia dice mucho más. Es un resumen chiquita, right? Es un pequeño. Unas imágenes que los apóstoles y por inspiración del Espíritu Santo usó por la iglesia que contiene judíos, gentiles, son imágenes, como una novia, como una esposa, o como yo dije, 25 veces en una predicación, en una boda, un marida. Marida. Y Beca me dijo cuando entramos en el carro, no es una palabra. Dice, ¿what? Un gran sorpresa. Pero, sí, novia, esposa. También acabamos de leer templo. En Pedro dice, piedras vivas. El rebaño de Dios. Y también, otra manera que acabamos de ver es embajadores, ciudadanos. Entonces, vamos a leer, brincar un poco en Efesios 3, versículo 8, para ver. Entonces, esa misma carta, esa misma idea que Pablo está explicando este misterio. Y dice en versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inscrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios. Es el primer punto también en nuestra declaración de fe.
creador de todas las cosas. Entonces, Dios creó todas las cosas, Cristo. Y también tener tuvo este plan para unificar todos en Cristo. Entonces, de este modo, versículo 10, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, ¿cómo puedo ser un parte de este pueblo, de este rebaño, de este templo, de este novia, María, no. Por fe en Jesucristo, por medio de la fe en Él. Entonces, en esta manera tenemos una idea que somos ciudadanos. Entonces, si somos ciudadanos, pero este no es nuestro hogar eterno, pero es un parte, somos embajadores. Entonces, este pasaje dijo muy bien en esa idea, pero también vamos a ver en Mateo 28. Mateo 28. Acercándose Jesús les dijo, es después de su resurrección, Jesús está en el punto de ascender y regresar al Padre y sentar a su diestra. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Hay otra autoridad? No. ¿Hay otro lugar fuera de su autoridad? No. Entonces, hay imperativos. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como cabe una idea, una imagen de un embajador, somos los creyentes, son encargados, comisionados por nuestro Rey de todo, en el cielo y también en la tierra. Para ser, vayan, hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. ¿Bautizándolos en qué? Si yo soy un embajador, y yo no puedo hablar de mi propio cuenta, tengo una responsabilidad para representar a Dios o mi rey, de humano. Entonces, estamos encargados para bautizar en su nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad de Dios. ¿Y cómo hacemos en esta manera? Es un parte de la transición, enseñándoles de guardar todo lo que les he mandado. Entonces, tenemos una
propósito, tenemos una comisión directa: bautizar, enseñar, proclamar el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? También Dios nos empowers us, Nos empodera. darnos poder. Está bien. Nos empodera. Sí. ¿Cómo nos empodera el Señor también para cumplir con sus propósitos? Recordarán que estudiamos la parte práctica que tiene que ver con el otorgamiento de los dones espirituales. Es decir, Dios a través de su Espíritu, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio dones espirituales que nos permiten cumplir precisamente la obra del servicio, la obra que el Señor nos encomendó dentro de la iglesia y también con el propósito de alcanzar a aquellos que no le conocen. Y entonces recordarán en el mismo libro o en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 11 del versículo 11 al 16, nos habla el apóstol Pablo de que estos dones nos fueron dados con diversos propósitos. Uno es, dice ahí, cuando habla de los maestros, de los pastores, es perfeccionarnos para la obra del ministerio. Es decir, prepararnos, enseñarnos y equiparnos para servir. Nos ha dado los dones también para que podamos edificar el cuerpo de Cristo con la encomienda de crecer, de ayudarnos a crecer unos a otros. Y nos dice también ahí en el versículo 16, en amor, ¿verdad? También el propósito de los dones espirituales es que podemos vivir en unidad en la fe y podemos vivir también creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios para que seamos como Cristo. Parte de este servicio también es adquirir el carácter que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y dice también animarnos a seguir la verdad, en amor, crecer en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. En Romanos 12, del 6 al 8, también nos dice que el propósito de recibir los dones es reconocer a los muchos miembros del cuerpo y sus funciones, pensando que el cuerpo es diverso y que como somos diversos y Dios nos ha dado diferentes dones, esto se traduce también a diferentes funciones que ayudan precisamente a edificar el cuerpo, a edificarnos los unos a los otros. También nos llama a mantener y fortalecer la unidad en el cuerpo de Cristo, siendo los miembros los unos de los otros. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 10 al 11, también la palabra nos enseña que los dones han sido para hablar, para ministrar a otros, conforme al poder de Dios, para que Él sea glorificado por Jesucristo a través nuestro. Entonces, esta es una de las partes prácticas que nos empoderan, ¿verdad? Decíamos, los dones espirituales no son necesariamente habilidades que nosotros adquirimos por una capacitación especial en la escuela, en la universidad, en el trabajo, sino que son precisamente esta gracia que Dios nos ha acercado y que nos habilita para servir en el ministerio, para servirnos en la iglesia y que nos permite cumplir estos propósitos. Hacemos una diferencia entre las habilidades naturales, ¿verdad? Ciertamente nacimos y desarrollamos desde pequeños ciertas habilidades que también son útiles para el ministerio, que no necesariamente son estos dones espirituales, pero ahí en la carta de Santiago veíamos, Dios dice que toda buena dádiva y don perfecto de Dios, ¿verdad? Es decir, si tenemos habilidades para la administración o tenemos habilidades para los equipos tecnológicos, tenemos habilidades para las cuentas matemáticas o las financieras, tenemos habilidades para, no sé, cantar, para limpiar, porque ciertamente algunas personas desarrollan habilidades para limpiar. Pónganme a limpiar a mí, yo no soy tan bueno, pero pregúntenle a mi esposa. Pero al final, digamos, esas habilidades también son un don que Dios nos dio y que en la suma de las habilidades y de los dones específicos que nos narra la Escritura, que también ya revisamos uno por uno, pues nos permiten tener ese poder a través del Espíritu para llevar a cabo su obra en la iglesia. Esto es parte del propósito también de la iglesia,
cumplir, servir con nuestros dones y edificarnos los unos a los otros en amor, predicándonos la palabra, sirviéndonos en misericordia, siendo generosos unos con otros, orando unos por otros, llevándonos a Cristo los unos a los otros a través de sus dones especiales. Gracias. Entonces, ¿cómo podemos usar los dones en la iglesia local y también en el mundo? Pero vamos a ver en esa parte, ¿quién puede leer? ¿Ya? ¿En voz alta? ¿Puede leer? ¿Sí? Sí. Ok. Creemos que la iglesia local es la manifestación visible del cuerpo de Dios con Cristo como su cabeza. Y existe la edificación y comunión de los hermanos, adoración a Dios y alcance al mundo con el Evangelio. Tiene gobierno y autoridad bíblica para ejercer disciplina y velar por el bien de los hermanos. Ok, entonces, esta parte y también los dones tienen que ser usados en la iglesia local, que es una parte de la iglesia universal. Entonces vamos a revisitar los versículos que Javier leyó, pero con esta idea. Es la iglesia local a donde los dones son usados. Entonces, leemos 7 a 12. Pero a cada uno de nosotros se nos ha conocido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió al alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades en la tierra. Entonces, ¿quién? ¿El Espíritu Santo? No, Jesucristo. Entonces, es un don provisto por, ¿there's a number? ¿Que proveyó? Sí. ¿O que ha provisto? Por la obra de Jesucristo hizo. Entonces, versículo 9, 10, perdón. Él que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio a algunos a ser apóstoles. Entonces, en esta parte aquí, en versículo 11, es nuestra primera división de las personas. Porque antes en este, que no leemos por tiempo, una iglesia, un fe, un Dios, un bautismo. Entonces, aquí es la primera parte en Efesios, cuando Pablo, explicando del misterio de Dios, hay divisiones, pero no son divisiones, son particulares. ¿Particulares cómo? Por dones, los dones. Entonces, voy a leer de nuevo 11 a 12. Y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los pastores, no por la edificación o por la obra del ministerio, sí es una parte, pero es una parte particular. Pero todas las personas en la iglesia, los santos, todos los creyentes, son parte de la iglesia universal, deberían parte de una iglesia local, porque es expresada en la iglesia local para usar estos dones. Donas. There we go.
la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hay un propósito. ¿Ya? Sí. Hay un propósito. Estos dones tienen propósito para capacitar, para ser todos, también por la obra del ministerio, unos otros, y para hablar el Evangelio al mundo. Entonces, no solo para tener conocimiento en su mente, primeramente, o solo, pero vivida entre unos y otros. Entonces, para llegamos en la unidad de la fe en Cristo, en su madurez, en su majestad, no es su majestad, pero para representar a Cristo, porque somos embajadores del Cristo. Entonces, más bien voy a explicar. 15. Más bien, al hablar la verdad en amor. ¿Quién? ¿Cómo? Hablar la verdad en amor. ¿Meta? Creceremos en todos los aspectos. ¿En qué condición? ¿Cuál condición? En aquel, es decir, ¿qué es la cabeza? ¿Quién? Es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está dado, bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proviene, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Entonces, en condición conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, por el resultado produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, somos embajadores, embajados, right? Embajados. Entonces, en una parte, en una parte, Iglesia Universal. Sorry, I got lost. Vamos a proclamar, testificar al mundo, evangelizar, anunciar la Navidad, la encarnación de Cristo. Y también somos ciudadanos. Entonces, ven a la iglesia local. Es como una embajada, ¿eh? Para la verificación de los beneficios. Está en esta ciudadanía. Entonces, una aplicación es ministerio vivido. Entonces, vamos a ver Mateo 16, 18 y 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién va a hacerlo? Jesús. Jesús va a hacer edificarlo, su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Cristo está establecer y impulsar. También tenemos responsabilidad. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Entonces, si tenemos algo, bueno, es la verdad aquí, es la verdad en el cielo. ¿Por qué es verdad aquí? No, reconoce la verdad, porque
Cristo va a establecer su iglesia. Y también lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí en la iglesia local es fundamental para tener esta parte del ministerio. Me hace pensar en que, no sé si alguna vez se ha sentido o ha escuchado, o se siente estancado, o que no crece en una iglesia. Y la gran pregunta es, ¿por qué siente o por qué hemos sentido que no crecemos? Muchas veces no tiene que ver solamente con las actividades o la estructura de la iglesia, sino cómo uno mismo está involucrado en la vida de la iglesia. Porque si la vida de la iglesia es para edificarnos, para crecer, para madurar, para quien no se siente que eso está pasando en su vida, una gran pregunta que hay que hacer es, ¿por qué no? ¿Cómo está viviendo la iglesia? ¿O cómo se está relacionando con la iglesia? ¿O no se está relacionando con la iglesia para sentirse que no avanza o que no crece? Y por el otro lado también debemos de observar que como iglesia estamos promoviendo el crecimiento. Si bien con nuestras actividades, con nuestros estudios bíblicos, con las relaciones, con la convivencia, porque eso es también cumplir los propósitos de la iglesia. Es una buena pregunta. Cuando nos sentimos estancados, ¿por qué es? O cuando sentimos que no crecemos. Ok, tengo una objeción, Jeff. Sí. Una escuela cristiana o un grupo pequeño o una familia cristiana es una iglesia local. No. Una iglesia local puede ser una iglesia, sí, y una iglesia local puede tener una escuela, pero no son los mismos, porque Jesús no comisionó, la iglesia, no una escuela. También hay una estructura que te digo, que dijiste, en la iglesia. También otros tienen beneficios y son útiles, como una familia cristiana, también un estudio bíblico o una escuela, pero son diferentes en el sentido que no hay liderazgo bíblico. Entonces, ancianos, diáconos que vamos a ver muy pronto, también falta de disciplina bíblica y también evangelismo. Entonces, la misión y función de una iglesia, de una escuela cristiana, que yo soy maestro en una escuela cristiana, es diferente que la comisión nos dio a Dios. También las ordenanzas son importantes, bautismo y Santa Cena. No es por una iglesia, no por una escuela, pero por la iglesia. Entonces, este versículo. Mientras lo encuentra, pensábamos que luego hay personas también que dicen, es que mi hijo o yo ya voy a una escuela cristiana, no necesito una iglesia. O en mi familia son creyentes, yo no necesito ir a una iglesia. O bueno, puedo ir de vez en cuando a un grupo pequeño, yo no necesito ir más a la iglesia. Decimos, bueno, el estudio bíblico, la familia, la escuela es una extensión de la iglesia, pero no es la, sí se entiende, ¿verdad? La idea, no es la iglesia local como tal, sino ser parte del cuerpo, ¿verdad? De manera amplia. Sí, gracias. Entonces, este mensaje es un clave. Y también tú, Javier y yo hablamos que sería bien para tener este versículo para reconocer a nuestra iglesia. Entonces, vamos a ver en 3, Efesios 3, 2, 20 a 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder de la obra en nosotros,
A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tomamos este tiempo para orar, exactamente, particularmente por esta oración de Pablo. Entonces, oramos. Dios Padre, gracias por tu gracia, gracias por enviar a Jesucristo para vivir con nosotros, para cumplir toda la ley, todos los requisitos, todos los mandamientos, para obedecer perfectamente tus mandamientos. También oramos por SBS. Úsanos, Dios, por favor, por su gloria. También oramos que tu gran poder obra aquí en SBS por medio de nosotros. También oramos que Cristo recibe toda la gloria. Podemos ver cómo la manera que tú has obrado en nosotros. Para solo 2 años estamos aquí como una iglesia. Gracias Padre por tu misericordia y tu verdad. Y oremos para que todas las generaciones lleguen a conocer a Cristo, nuestro Señor Dios y Salvador, y vengan a prostrarse a los pies de Cristo. Por los siglos de los siglos pedimos esto, en el gran nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¿Unos minutos más? ¿Sí? ¿Alguien quiere ir por cafecito, por agüita? Puede ir, puede servirse y podemos continuar. Nos faltan unos minutos. Pero miren, en una segunda, continuidad de predicaciones, hablábamos también de cómo la iglesia necesita el orden, ¿verdad? Y Dios ha establecido precisamente a través de los dones espirituales un orden dentro de la iglesia. Y tuvimos varias predicaciones que justo nos hablaban de las características que tienen tanto los ancianos, en sus requisitos para hacerlo, en las cosas que tienen que hacer, en qué son llamados, cómo son llamados a servir. Y también hablábamos de los diáconos, ¿se acuerdan? Teníamos 2 semanas atrás estudiando y meditando en la Escritura sobre cómo los diáconos fueron llamados al servicio por la iglesia, sobre cuáles son los requisitos y las funciones también que ejercen. Entonces, a manera de recordatorio también está este cuadro que sintetiza las diferencias entre unos y otros, pero también las cosas que se comparten y se complementan para el servicio desde una perspectiva de liderazgo. Habíamos hablado, recordarán, que el modelo de servicio y de liderazgo es Jesucristo, ¿verdad? Decíamos, no es un modelo del mundo que dice que para tener liderazgo o tener una posición en un lugar hay que tener ciertas cualidades decíamos, de carisma, control, convencimiento, sino más bien vemos en la Escritura, en el modelo de Jesús, un modelo de servicio, ¿verdad? Y un modelo de servicio que es humilde, que es sencillo y que también tiene el propósito de darse por los otros. Entonces, en este sentido, tanto los ancianos, los pastores y los diáconos, en general la iglesia, también nos decía Dani la semana pasada, somos llamados a servirnos. Y algo que nos está ahora en esta etapa, precisamente que estamos en este proceso del nombramiento de los pastores, su servidor ya fue ordenado por la Iglesia Bíblica de Guadalajara, y estamos también para próximamente en enero empezar un proceso para que nuestro hermano Jeff sea reconocido, si así Dios lo quiere, como pastor en medio de nosotros. Hemos aprendido mucho sobre lo que la palabra nos enseña al respecto, porque también nos permite identificar el grado de responsabilidad que es tener precisamente este lugar de servicio.
Y en el proceso que estamos también de los diáconos, recuerden el ejercicio que hemos estado haciendo, próximamente daremos más información de cómo proceder como iglesia. También estamos buscando en los diáconos que haya también diáconos y diaconisas características que nos manda la Escritura, que son precisamente parte de un testimonio frente a la iglesia. Y entonces aquí hay varios elementos, ¿verdad? En términos de gobierno espiritual, la Biblia nos enseña ahí en 1 de Timoteo varios pasajes que ustedes pueden ver también en Hechos, que los pastores dirigen y supervisan a la iglesia. Veíamos que uno de los conceptos, que es el del obispo, es, como nos decías, pastores, sobreveedor, es decir, que observa, que supervisa, y esta también es una responsabilidad de gobierno. También dirige, ¿verdad? Y a los diáconos no vemos, no se menciona en la Escritura que ejerzan una responsabilidad de gobierno. En cuanto a la enseñanza de la palabra, una de las diferencias que veíamos la semana pasada es que dentro de los requisitos para los ancianos, para los pastores, es que deben ser capaces para enseñar y exhortar con sana y santa doctrina. Mientras que los diáconos no se menciona que enseñen como función primaria, porque su rol se centra en el servicio práctico, pero ojo, esto no significa que no pueden enseñar en la iglesia. Por ejemplo, durante muchos años que me tocó ser diácono en la iglesia bíblica de Guadalajara, en Federalismo, el pastor me invitaba a predicar y enseñar la Escritura. Entonces era diácono y enseñaba. Pero también tenemos, digamos, el modelo de la Escritura que la enseñanza es un don espiritual también. En cuanto al cuidado pastoral, los pastores pastorean, cuidan, vigilan el rebaño, como lo vemos en Hechos en 1 Pedro 5, y a los diáconos no se les describe tal como pastores. Repito, su servicio es más práctico, es administrativo incluso. En cuanto a la protección contra las falsas doctrinas, veíamos en Tito y en Hechos que los ancianos tienen la responsabilidad de refutar a los que contradicen la verdad, mientras que los diáconos no vemos que esta función en su descripción. Pero por ejemplo, cuando son llamados a ser ejemplo espiritual para la iglesia, vemos tanto en los ancianos como en los diáconos un llamado a ser modelos para el rebaño y también ejemplo de dignidad y de integridad. Y esta es una responsabilidad compartida, porque decíamos, es un acto de servicio que es incluso público. En cuanto a la administración espiritual de la iglesia, los obispos, los ancianos, los pastores dirigen asuntos doctrinales, espirituales, también organizacionales, como vemos en la Escritura, y también los diáconos administran ayudas, decíamos, nos predicaba Dani, recursos materiales, incluso los financieros, y también se encargan de los asuntos prácticos de la iglesia. En cuanto a disciplina, cuidado de los miembros, los ancianos, los pastores, dice ahí en Tito y Timoteo, corrigen, exhortan y disciplinan cuando es necesario. Y los diáconos no se describe esta autoridad en cuanto a la disciplina, pero sí asisten en necesidades espirituales o en necesidades prácticas. En cuanto al servicio, decíamos, los ancianos pueden servir, deben servir, pero no es su función principal, digamos, en cuanto a la encomienda principal, sino la enseñanza y el pastoreo. Recordarán el dilema que tuvieron los discípulos en aquella descripción de Hechos 6, ¿verdad? Que nos predicaba Dani, que era necesario que unos se dedicaran al servicio y otros a la enseñanza y a la oración. Y en los diáconos, en la función principal es servicio práctico, atención a necesidades, nuevamente administración justa y también a la generosidad. Eso tiene que ver también con el manejo de recursos, de ayuda social. Y bueno, una última también decíamos compartida, requisitos, es que los pastores, los ancianos deben dirigir bien su casa y a sus hijos, recordarán, pero también es una responsabilidad de los diáconos. Bueno, en resumen, los ancianos, los pastores lideran a la iglesia en términos espirituales, en la oración, enseñan la palabra, supervisan, pastorean, protegen contra falsas doctrinas, toman decisiones espirituales y organizacionales, mientras que los diáconos sirven en necesidades prácticas, administran ayuda y recursos, apoyan la misión de la iglesia, son ejemplo de integridad y de servicio, y también liberan en algunas cosas a los ancianos para que se enfoquen en la enseñanza y la oración. Esto en términos prácticos, decíamos, nos permite tener un orden que también tiene que ver con el gobierno de la iglesia.
Finalmente, ya estamos en los últimos 2 puntos. ¿Qué significa que seamos probados, ¿no? Que seamos probados para el servicio. Leíamos en 1 de Timoteo 3:10 y aquí voy a hacer una precisión porque en la predicación que me tocó, la Nueva Traducción Viviente hablaba de este verso de que pasen un examen y después del examen serán diáconos. Y la traducción examen hace sentir como que, bueno, un diácono hace un examen y ya, si lo pasa entonces es diácono. Pero no nos referíamos a ese tipo de preparación, ¿no? o de prueba, porque dice ahí la Reina Valera, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Decíamos, esta prueba a la que nos está llamando es una prueba que es una evaluación general pero continua, porque la iglesia está siendo testigo del testimonio de aquellos que sirven, de su servicio a Cristo. Y justamente en un proceso para nombrar un diácono o un pastor, tiene que haber un testimonio de que hay fidelidad, de que hay carácter, de que hay responsabilidad, de que hay una vida piadosa, una vida de devoción a Dios y de que hay una vida entregada al servicio. Y claro, toda vez que la iglesia observa que tanto diáconos, diaconisas o ancianos cumplen también con estos propósitos, la iglesia puede también incluso confiar en el ministerio, respaldando precisamente los llamados. Entonces el carácter, la conducta, el servicio deben ser observados en medio de la comunidad, y en la medida en que la iglesia reconoce este carácter en los diáconos, en los pastores, pueden ejercer el ministerio. No es correcto si nosotros ponemos nada más porque tenemos alguna preferencia, porque nos cae bien o porque es muy carismático, decíamos. No se trata de eso, sino de reconocer que hay un carácter y un espíritu que está dedicado en sus dones espirituales al servicio de la iglesia, para que su servicio sea justamente constante, firme, transparente y con la firme convicción de que se está sirviendo a Dios y no a los hombres en el servicio y en el propósito inicial de adoración a nuestro Dios, en nuestro servicio a la iglesia. Y bueno, finalmente, Jeff, ¿cuál es la pasión, la motivación, el propósito, las metas de los ancianos? Gracias. Un versículo muy claro, yo creo, es en Colosenses 1, 28 y 29. Entonces, leemos como yo te les pregunto, ¿ok? Entonces, ¿qué? A Él nos proclamamos. ¿Quién? Él. ¿Por qué medios? Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres. ¿En qué manera enseñar y amonestar? Con toda sabiduría. ¿Con qué fin? A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Quién y cómo? Con este fin, trabajo, esforzándome según que con medios, esforzando según ¿quién y qué? Su poder, que obra poderosamente en mí. Entonces, tengo una pregunta al final. ¿Te viste reflejado en este texto? Es de Pablo, pero ¿de dónde es nosotros? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces, no te lo pierdes. No solo tú, sino todos los que están aquí hoy. Recibe las advertencias. Recibe las advertencias. Recibe la enseñanza.
crece en el Señor, maduren en el Señor. Usen los medios de gracia, la comunidad, orar unos por otros, la palabra, predicado, leído. Esfuércense por conocer a este Salvador perfecto y amoroso que es proclamado en las Escrituras. Vive como un ciudadano del reino de Él. Recuerdo que Él está con nosotros, como Jesús dijo en Mateo 28, versículo 20. Y también edifíquense unos a otros en amor con sus dones del Espíritu. Salgan en su poder como embajadores, sabiendo que Él hará esto y mucho más por su gloria. En nuestro versículo